Yo quiero decirte a vos que Muy buenas tardes, público presente. Damos inicio a partir de este momento con mucho entusiasmo este conversatorio sobre la carrera musical de Álvaro Fernández González. Hace más de 5 años, cuando iniciamos la investigación 101 discos indispensables en la música costarricense, todas las personas a quienes encuestábamos y les preguntábamos por los discos de mayor relevancia histórica de la música costarricense, todos mencionaron el disco Compadre. Así que yo dije, algo se las trae este señor. El mítico disco Compadre de 1976 no es lo único de lo que se va a conversar hoy. También vamos a compartir sobre las nuevas sorpresas y las nuevas actividades que nos tiene este cantautor costarricense preparadas como parte de sus nuevos lanzamientos. Tenemos hoy, dentro de los panelistas invitados, a el crítico de música Alberto Zúñiga, la cantautora nacional Guadalupe Urbina, que nos acompaña en línea, el gestor cultural Fo León y la escritora, periodista y actriz Ana Beatriz Fernández. Antes de iniciar con esta actividad, vamos con unas palabras de la señora directora de la institución que nos permite estar hoy aquí y desarrollar esta actividad, la Benemérita Biblioteca Nacional. Así que los dejamos con las palabras de la señora directora Ana Laura Rodríguez. Buenas tardes. Esta tarde tenemos una actividad hermosísima en la Biblioteca Nacional, el conversatorio Álvaro Fernández, vida y obra de este gran artista y precursor de la música. Nos encanta tener a don Álvaro Fernández contando sobre su gran trayectoria y ese disco emblemático Compadre, pero tenemos el gusto también de tener la participación de grandes amigos, músicos y grandes estudiosos y conocedores de la música que nos han ayudado muchísimo en toda esta etapa en que la Biblioteca Nacional ha trabajado arduamente para construir esa memoria musical de Costa Rica. Un agradecimiento y un gusto tenerlos en la Biblioteca Nacional. También agradezco a Profana por todo el apoyo para llevar esta actividad y a nuestros compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que nos acompañan en la transmisión y en toda la logística de la actividad. Un gran abrazo a don Álvaro Fernández y esperamos que todos disfruten de esta actividad. Para iniciar entonces, y sin más preámbulo, entonces los dejo con Álvaro Fernández, quien tiene importantes anuncios que hacernos, algunos concernientes precisamente a esta institución. Así que, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, gente que nos sigue en este momento por Facebook Live. Buenas tardes, estaba hablando del micrófono. Detalle importante. Buenas tardes, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos en este momento, en esta transmisión, aquí en la Sala España de la Biblioteca Nacional. Es un día importantísimo para mí. Agradezco mucho la compañía de mi hermana Ana Beatriz, del gran amigo Fo León, el hermano Alberto Zúñiga, casi que nos criamos juntos desde el día de la primera comunión, y otra gente aquí presente, Johnny Schroeder, Nela, su compañera, Nancy Piedra, que está aquí en la sala. Y bueno, importantísimo hoy porque es un día de poner en la mesa, como pueden ver aquí, mi trabajo de muchos años, mi trayectoria musical y también mi trabajo más reciente, para que podamos conversar sobre esto el día de hoy. Y luego el ciclo que culmina
la semana entrante, el viernes 31 de mayo, en el Teatro de la Danza, a las 7 de la noche, que vamos a presentar los volúmenes 1 y 2 que estoy en este momento presentando, unas piezas del volumen 1 que salió en el 2021 en YouTube y que hoy está apareciendo en plataformas digitales, y el volumen 2 que es el más reciente, que es un estreno, estamos estrenando hoy en plataformas digitales también, y el viernes de la semana entrante vamos a presentar en vivo con una banda de jazz rock extraordinaria, para que todos nos puedan, todos y todas nos puedan acompañar en este proceso de poner sobre la mesa la música. Entonces, el día de hoy, muy significativo aquí con la Biblioteca Nacional, es traer este compendio de la obra desde el año 71 hasta la fecha. Contiene las referencias, las fotografías, detalles de la trayectoria hasta hoy. Entonces, desde el 71 hasta el 2024, por favor, doña Sandra Mejía, yo le voy a hacer acto simbólico de entrega de este ejemplar. Traigo los 3 ejemplares de ley que se requiere entregar a la biblioteca, así que en sus manos pongo la obra. Muchas gracias. Y no sé si quiere decirnos unas palabras. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mejía, de parte de la Benemérita Biblioteca Nacional y de la Fonoteca Nacional, la cual tiene como objetivo preservar y conservar el patrimonio sonoro musical de Costa Rica. Es un honor recibir de parte de don Alberto Fernández este material. Álvaro Fernández, disculpen. Esta producción va a ser incluida en nuestros acervos y puesta al servicio de la población para su utilización tanto ahora como en futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, además de hacer entrega hoy de la obra impresa, digamos, desde el compendio, este compendio tiene enlaces en su versión de PDF, que va a estar disponible, ahora les explico de qué forma. Tiene enlaces activos a todo el material del que se habla en el compendio. Entonces, cualquier persona que tenga el PDF puede hacer clic en el enlace y entrar a todo lo que ahí se presenta. Entonces, además, definimos un sistema de código QR. Entonces pido un momentito que se presente la gráfica del código. Me avisan, ya está en línea. Entonces el código, ustedes acercan el celular a la imagen del código QR que les permite entonces accesar en una carpeta en Drive, Google Drive, donde está todo el material. Así que, digamos, el propósito es que todo esté disponible de la manera más abierta para la gente que quiera escuchar esto. Y para hablar un minutito de mi obra musical, hay una gráfica que muestra mediante imágenes las grabaciones que yo he ido realizando a lo largo de mi vida. La primera en el año 71, la última en el año presente, 2024, que es la que estamos presentando la semana entrante en el concierto en el Teatro de la Danza, el viernes 31. Entonces, hay una secuencia
desde el 71 hasta el 2024, que es la obra musical, y el nuevo disco que hoy salió justamente en plataformas digitales, que es el volumen 2 de Álvaro Fernández de Camino. Entonces, bueno, con respecto a esta última obra, volumen 1, volumen 2, hay un extended play que llaman en YouTube, que tiene 5 piezas, y vamos a mostrar rápidamente un videito que tiene un repaso de 15 segundos por cada uno de los videos que están en YouTube, y son 5 piezas de los volúmenes 1 y 2, así que lo vamos a ver en este momento. Compadre de mi alma, quiero oírte cantar. Yo cantando en esta colina, la ciudad enciende sus primeras luces doradas, y en el bosque las luciérnagas aladas. Versos nos hablan de un Dios, a dónde van los difuntos, pero verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Dame a ver tu rostro, hazme oír tu voz, que tu voz es suave y amable es tu rostro. Que nada nos detenga, vamos adelante, pensamos como un libro con letras de coraje, volando, volando con los brazos abiertos, así superaremos los aires del desierto. Mejor volumen vano que 100 durmiendo. No hay perico malo, pero algo yo no entiendo. Las voces de un pueblo no tienen traducción. Lo mismo es un suspiro en La Habana que Asunción. Bien, ese es el repaso muy breve. Nada más para terminar, señalar algunas 3 cositas que me gustaría recalcar de este extended play como muestra de los volúmenes 1 y 2. Es que hay 3 piezas que son del volumen 1, ¿verdad? Está Compadre, Guantanamera y Pericos. De esas 3 piezas, Compadre y Pericos, provienen del disco famoso del año 76, Compadre, en nuevas versiones, en arreglos de jazz rock, digamos, con una estética nueva, contemporánea. Y está también Guantanamera, que es una pieza donde yo musicalizo los versos sencillos de José Martí, el prócer cubano. Entonces hay 2 piezas nuevas del volumen 2, que son La Luna me acompaña y El Cantar de los Cantares. Entonces termino señalando que además de 2 muestras de estéticas bastante diversas que hay en estos volúmenes 1 y 2, correspondientes a 2 arreglistas distintos, Luis Monge y José Chepe González, a quienes yo busqué justamente para lograr esa renovación también estética y plural, diversa, que ellos aportaron a la música. También señalar que es una muestra también de mi trabajo, por un lado como letrista, ¿verdad? Y está la canción Compadre, que cuenta una historia. Está La Luna me acompaña, que es una especie de poema sobre el momento, sobre el disfrute de estar vivo y de poder compartir la vida. Y hay 3 piezas que son musicalizaciones de otros poetas, donde está la poesía más antigua es El Cantar de los Cantares, atribuida al rey Salomón del Antiguo Testamento, que cantaba esta música con su lira, y también está la letra de Guantanamera de José Martí. Así que con eso concluyo
agradeciendo la atención y el cariño y el afecto de las personas que me acompañan aquí en la mesa y que se van a referir a distintos aspectos que consideran relevantes. Así que paso el micrófono. Gracias, Álvaro. Vamos a iniciar con la participación de los panelistas, empezando por Alberto Zúñiga Montero, miembro del equipo fundador del CINAR, crítico de música en el diario La Nación, exdirector de Radio U, difusor pionero del jazz en Costa Rica y durante buen tiempo coordinador del equipo encargado de los premios ACAM. Coescritor además de la investigación 101 discos indispensables en la música costarricense. Alberto, con respecto al momento en que surge la carrera musical de Álvaro, sobre todo a través del disco Compadre, ¿cuál era el contexto social y político de aquellos mediados de los 70 en que surge esta larga duración? ¿Y cuáles eran también las influencias y los movimientos musicales que se vivían en aquellos años? Por dicha solo tengo 10 minutos. 8. Por dicha solo tengo 8 minutos. La pregunta es realmente importante porque en la historia de Álvaro Fernández hay muchas cosas no contadas que se desconocen. Una de ellas es el entorno, y por eso me permití hacer un pequeño, bueno, me ayudaron a hacer un pequeño diagrama que espero que lo podamos ver pronto, porque son fechas correspondientes a producciones discográficas que nos van a dar una idea muy precisa del entorno en que se desarrolló y evolucionó esta obra musical, que es un hito en la historia de nuestra música popular, pero además es una obra solitaria. Hubo condiciones o circunstancias que no le permitieron evolucionar alrededor de ella a otros compositores o a otros músicos. Las razones todavía son un poco incomprensibles, pero trataremos de indagar. En la producción vemos ahí 1963. Voy a irme más atrás, el disco de Álvaro salió en el 76, pero ya en el 63 en Latinoamérica había un movimiento fuerte, joven, rockero, o sea, de influencia rockera bárbara, pero con claridad histórica del instante, política y social. Los Jaivas fueron el grupo chileno que hizo una amalgama impresionante fusión entre el rock y el folclore, con instrumentos andinos, por ejemplo, y contenidos muy poéticos, obviamente en lengua española. 1963. Se ha mencionado mucho que Álvaro es un disco pionero en el jazz, cosa que yo preferiría no tomarla en cuenta, porque eso es adoquinarle una historia que no le pertenece, puesto que no es jazz. Álvaro, en realidad su importancia y su relevancia se va más por el lado de la nueva canción que del jazz. Sin embargo, por supuesto que tiene elementos del jazz, cosa característica en los grupos de ese momento. Jazz y rock van juntos, pero el folclore también. De tal manera que en nuestro país, además, el primer disco, de todo esto que estamos viendo en esta diapositiva, son discos de larga duración, que era lo que en ese momento se producía, o cassettes, pero de larga duración, es lo que nos ubica aquí. Y el primer disco de jazz específicamente se da en 1964 en este país, de manos de P.B. Jain, pianista casi prácticamente legendario e indispensable en la comprensión de muchas cosas de la música, incluyendo la popular. Sigue 1967, prácticamente 10 años antes de que apareciera el disco Compadre, y en Argentina ya Lito Nevia estaba haciendo justamente en ese año la canción La Balsa, que es considerada hasta el día de hoy la canción más importante en la historia del rock argentino, ya que dio como el inicio de todo un movimiento, inclusive originó una película. Mientras tanto que en nuestro país, los grupos como Thunder Boys grabaron, eran unos mocosillos chiquillos de 15, 14, 16 años, grabaron un disco en Indica, me parece. Indica fue el que lo grabó, Volando a Gogo. Pero esta era una estética muy parecida a lo mexicano, que nosotros siempre hemos tenido influencia musicalmente de México
Y en este caso el rock en aquellas épocas en la balada argentina. Era una época en donde grupos como Los Gatos Nacionales, Los Vikingos, Scorpions, Los Rufos, grababan mucho, pero eran discos sencillos, ¿verdad? De 45 revoluciones. No había un LP o una larga duración que implica inmediatamente un asunto conceptual. Comercialmente son un montón de canciones que no necesariamente llevan un concepto, sino que importa que peguen 2 o 3 canciones, pero los grupos, en este caso argentinos, como veremos posteriormente, ya tenían un concepto, o los brasileños, que crearon un movimiento que se llama tropicalismo, de manos de Caetano Veloso y el que fuera el ministro de Cultura en el primer gobierno de Lula, que fue Gilberto Gil, y como cogeneracional Chico Buarque o Milton Nascimento, movimientos musicales que tuvieron que irse al exilio por problemas en un momento de dictadura fuerte. Eran épocas en donde si en los países latinoamericanos no había una oligarquía protegida por unos militares, eran los militares que estaban directamente dirigiendo el país. Entonces, obviamente hubo crisis constante, enfrentamientos absolutos cotidianos entre las generaciones de jóvenes y los valores de un sistema que ya no coincidían con las necesidades emocionales, políticas e ideológicas de esos jóvenes. En 1969, importante porque nosotros éramos una población de jóvenes muy influidos por el rock inglés y sobre todo el estadounidense. En 1969 fue un año crucial porque fue el Festival de Woodstock, pero murieron además grandes figuras como Jim Morrison, Janis Joplin, el guitarrista el guitarrista Hendrix, Jimi Hendrix, gracias, sí. Y los Beatles se deshicieron, ¿verdad? Pero además, ese año, en Cuba, se forma el grupo experimental de experimentación sonora del ICAIC. El ICAIC era el Instituto Cubano de Artes e Industria Centroamericano. Esa fue la primera generación de artistas de la Nueva Trova, y ahí estaban Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara González, Emiliano Salvador, y una gran cantidad de figuras que luego llegaron a nuestro país, pero en los años 70, en el 69, ya eso se estaba escuchando. Probablemente muchos de nosotros, incluyendo Álvaro, nunca habíamos escuchado cosas de estas que luego las escuchamos hasta la saciedad. Pero haciendo esta línea histórica me llamó la atención ver que ya estábamos, el territorio latinoamericano estaba permeado, era una esponja, y era una esponja no solo llena de agua, sino de gasolina. Un fósforo ahí era incendiario, porque esa era la tónica de su época. Aparece ya, entramos a los 70s. Ya el movimiento hippie venía en franca desaparición y en decadencia, porque yo diría que ese fue el plan en los Estados Unidos de hacerlo desaparecer. Sin embargo, el rock seguía nutriendo nuestras emociones, y el rock argentino ya había subido lo suficiente como para contaminarnos emocionalmente. Y ese es el año en donde Luis Alberto Spinetta, uno de los padres del rock, a través de grupos progresivos, de rock progresivo, como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, ya tiraba al mundo música de un gran nivel, no solo musical, sino también de letras inquietantes. De hecho, él logra el disco que es hasta el día de hoy considerado el disco más importante del rock. Lo otro fue la canción, este es el disco, Artaud, basado en la figura del dramaturgo Antoine Artaud, del teatro del absurdo, porque eran épocas donde ya estaban las juntas militares y el absurdo era el lenguaje que nunca iban a entender los milicos, porque los cascos supongo que no permitían entrar ni salir de ideas, ¿verdad? Entonces el absurdo era importante. Y por otro lado, empieza a surgir una corriente del rock progresivo latinoamericano, en donde uno de los principales exponentes fue el venezolano alemán Vital Brenner, con este famoso disco que se llama La Ofrenda de Vital. No tiene letras, solo tiene música, pero incluye el folclore, o sea, el folclore siempre va a estar presente. Ya entramos a Costa Rica, y antes del disco de Álvaro hubo un primer long play hecho por Rubén Pagura, de contenidos tremendamente políticos, que era el Frijol. Era música más bien que incitaba mucho a la movilización de masas. Las canciones eran muy de esto. Y pasamos entonces al 76, donde aparece Álvaro Fernández con un disco que se enmarca dentro de todo ese concepto de la nueva cancionística latinoamericana,
Y aclaro, la nueva canción se especializa o se distingue de todo lo demás por ser, primero, social, de alto contenido literario y de un alto contenido musical, muy humanista. Eso es el concepto de la nueva canción. En México, mientras tanto, La Nopalera sacaba un disco precioso basado en poemas de Pablo Neruda, y La Nopalera fue un grupo que vino aquí a este país y luego hizo hubo una gran relación artística con, por ejemplo, con Canto América. Y ligeramente después, Viva Voz, con Dionisio Cabal, aparece en nuestro escenario musical con un disco también de obra auténtica costarricense, inclusive de carácter folclórico, pero muy al estilo tal vez suramericano. No era rock, no tenía rock, ya era más de raíz folclórica latinoamericana. Tiene que pasar casi 5 años para que aparezca el segundo disco dentro de un corte de nueva canción poética, experimental, musical, social, que fue el de Goizueta, precisamente, el primer disco de Goizueta. Y ese año es donde se graba por segunda vez un disco de jazz en este país. Se ha ligado también a Álvaro con el rock progresivo, cosa que yo también preferiría no relacionarlo porque no es ahí donde está la influencia de Álvaro. Sin embargo, pongo el dato de que hasta 1985 aparece el primer disco de rock progresivo formalmente en este país, que fue Chenook. Y luego fue hasta 1987 donde podemos considerar que finalmente tenemos un disco del rock nacional en lenguaje propio, nacional y original, aunque hayan covers tratados, manipulados de manera muy divertidas por José Camani y el Macho Enrique, con el disco rock precisamente de Café con Leche. Este es un poco el entorno musical. Habían luchas políticas, el mundo era en blanco y negro, la juventud con cierta conciencia leía mucho, participaba mucho, había mucho dinamismo. Y esto fue lo que nos tocó vivir a nosotros en esa época, y de esto se nutrió mucho la gente del continente, aún sin saber que existían estos documentos. Queda un poco así la semblanza del instante musical en esos antes, durante y después de la producción de Álvaro. Gracias, Alberto. Elvis fallece en 1970. Vamos ahora con Ana Beatriz Fernández, escritora, periodista, gestora cultural, actriz y locutora. Se ha especializado en periodismo cultural, comunicación estratégica, creación de contenidos y actuación para cine y audiovisual. Publicó Pequeña ola de un mar extranjero con la editorial Perro Azul en el 2023, Premio Nacional de Cultura como Mejor Actriz Debutante en el año 92, y junto a sus colegas del Semanario Universidad, Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez en el año 2019. Ana Beatriz, le queremos preguntar que dado el nivel intimista y estudioso de tu hermano Álvaro, ¿cómo se percibió y recibió el trabajo musical de él en la dinámica familiar que ustedes tenían? ¿Y cuál era la percepción tuya como una niña de 6º grado o empezando el colegio que escuchaba muy atenta las canciones de su hermano mayor? ¿Qué te decían las letras de esas canciones? Wow, Fabricio, qué bueno. Qué bárbaro. Lo hiciste, bueno. Sí, bueno, me voy a poner personal, me van a perdonar o no, pero sí, íntimo y personal. Yo escribí algo a propósito de esto porque me parece que es un buen momento para expresar lo que siento yo por la obra de Álvaro y por Álvaro como músico y hermano, a quien quiero muchísimo. Entonces, se llama así: El amasijo de letras y canciones de Álvaro Fernández González, con la rayita Fernández, la rayita González. Voy a hacer una introducción que ustedes van a creer que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Recientemente vi Días Perfectos, película germano-japonesa del 2023 dirigida por Wim Wenders.
El largometraje me pareció de factura honesta, amorosa y sensible, con una sencillez aparente y apabullante, y un personaje principal adorable. Precisamente el actor japonés Koji Yakusho, además productor del film, fue reconocido como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. Asimismo, el largometraje fue galardonado con el premio Oscar a la mejor película extranjera de 2024, con justa razón y emoción. No sé si yo podría vivir en ese entorno tan austero del personaje de nombre Hirayama, sin una cama en sentido estricto, durmiendo por lo tanto en una colchoneta sobre el piso, una biblioteca ínfima, un baño sin ducha y un espejo de botiquín, una cocina con una plantilla y un arbolario tipo bonsai, que no herbolario, para ser más precisa, de 1 metro por 1 metro si acaso. Hay una coherencia sutil entre la vida interior y exterior del protagonista, interpretado por un silencioso y expresivo Yakusho, cuyos ojos pequeños y acuosos se iluminan y sonríen cuando mira las hojas de los árboles sonar y brillar por el viento y el sol, colándose entre las ramas, mientras les toma fotografías en blanco y negro con una camarita analógica ochentera. Digo yo que ochentera, pero sé que sea más bien. Todas las mañanas Hirayama escucha música icónica de los 60s, 70s y 80s, ahora de culto, mientras maneja una van hacia su trabajo de limpiador de baños públicos en Tokio. En la casetera del equipo de sonido de la furgoneta escucha The Animals, The Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith, Sachiko Kanenobu, Lou Reed, The Kinks y Van Morrison. Esa sigue siendo la banda sonora de su vida, diría yo, que más aún es una etapa sexagenaria. Una vida que se nos muestra serena, lúcida, despaciosa, comprometida con su trabajo, que hace con meticulosa entrega. Y por supuesto, con tensiones cotidianas propias de las circunstancias que rompen en momentos climáticos la armonía de su relojito emocional y psicológico, no suizo, sino japonés. Claro, Wenders es obviamente melómano y no tiene problema en que su personaje escuche lo que él como director y guionista prefiere escuchar. A lo mejor el mismo Yakusho, el actor, se conmueve con esas canciones y se pusieron de acuerdo. Es más, podría apostar que más de uno o una de nosotros crecimos en nuestra adultez con esa banda sonora, o al menos nos sentimos identificados con algunas de las piezas del playlist en cuestión. La película es una especie de oda nostálgica a esa historia que persiste en la memoria musical y queremos recobrar, revivir, retomar porque nos hizo bien. Esta tarde traigo a colación la banda sonora de Días Perfectos porque de alguna manera me hace reflexionar y querer hacer el ejercicio de pensar cuál es mi banda sonora vital. Cuando punteo en mi playlist las canciones del largometraje de mi vida, espero que sea largometraje, rankeando en los primeros lugares están las piezas de mi hermano Álvaro, que forman parte del vinilo Compadre de 1976 y ahora de sus recientes producciones que las retoma en su mayoría con una nueva propuesta musical y arreglística. Me gusta pensar y sentir las letras y canciones de Álvaro, quizá porque soy madre y hermana, no de él, ¿verdad? Madre, no de él, hermana sí, y siento y pienso en términos de mi maternidad y mi fraternidad. Compadre se lanzó en 1976
y yo tenía 12 años. Además de estar en ese tránsito entre niña y adolescente, es decir, puber, era pequeña de tamaño, lo soy aún, y la menor de 5 hermanos, la cumiche. Supongo que fui muy chiñada, Álvaro dice que él me chiñaba, pero también era la menor, y quienes vivíamos esa condición de benjamines sabemos lo complicado que es a cierta edad ser vistos. Seamos francos, era poco probable que me pusieran atención, así que en esos años me la pasé brincando en el molote, que así le decimos a la familia, molote, con la mano en alto. Aquí estoy, aquí estoy. Esa fue la época de compadre. Yo veía a Álvaro allá arriba, literalmente, con sus amigos y amigas músicos, altos, flaquencos, simpáticos, ocupados en un proyecto que yo intuía de gran envergadura, ensayando, tocando instrumentos que no comprendía el mecanismo que los hacía sonar, siendo testigo de las grabaciones de las pistas del álbum. Realmente fue un privilegio. Echando para atrás en el recuerdo, me veo en el Teatro Eugene O'Neill, en medio de otra vez el molote. Yo azorada, embelesada, admirada, asombrada, caminando o corriendo por los pasillos con mi 1,40 centímetros de estatura y un dolor de estómago producto de la emoción que aún siento a veces y ya sé que es colitis. En casa teníamos un cuarto al final del pasillo, a mano derecha, que fue primero, creo, dormitorio, cuando era de un solo piso la casa, ¿verdad? Álvaro, bueno, me lo está confirmando, no estaba segura. Años después, el cuarto de juego y luego el de música, que a la vez fungía como cuarto o como espacio para ensayos, para el romance y la sexualidad, ¿verdad? Por lo menos para mí sí. Ahí había un piano vertical, un sillón azul, un equipo de sonido y una colección de vinilos acotada pero sustanciosa, en donde escuché por primera vez a Joni Mitchell, a Chick Corea, a Jess, a Bach, a The Supremes, y ahí, en ese cuarto, ritualista, auditorio, también escuché compadre no sé cuántas veces, con audífonos de diadema que por grandes me cubrían toda la cabeza. Pasaba largos ratos dedicada a aprenderme las letras de las canciones: Dulce Viajera, Canción de Cuna para despertar a un niño, Chabela, Compadre, Nosotros los hombres, No soy soldado, entre otras. Era mi proto karaoke personal e íntimo. Si me piden que cante alguna pieza, en este preciso momento me rajo con toda la canción completita, se los juro. Las he cantado cientos de veces, sola, en el baño, mientras hago oficio, con la familia en reuniones, con mis hermanas coreando en trío. Y aquí es donde incorporo mi sentido maternal, porque pienso que las canciones tienen un rol fundamental en la crianza de los hijos y las hijas. Sus rimas, ritmo, cadencia, musicalidad, sonidos, sonoridades, poesía e historias sí nos conmueven, nos atrapan y probablemente nunca las olvidaremos. Ya voy a cerrar. De hecho, dicen que las personas con demencia o Alzheimer sienten o recuerdan la música a nivel proteínico en un lugar muy antiguo de la memoria. Si fuera una rocola, jukebox, dicen en inglés, se pondrían solas y como por arte de magia una sinapsis haría el misterio de la conexión cerebral, una conexión nítida, como de tiempo suspendido, pues es un amasijo hecho de letras y canciones enredado con el cuerpo y la memoria. Y para terminar, solo esto, parafraseando a Silvio Rodríguez, me robo su imagen. Para mí las canciones de Álvaro son amasijos hechos de cuerdas y tendones. Están en mi memoria afectiva y corporal
como una huella musical y fraterna. Gracias. Caramba, Ana Beatriz, esa habitación de vinilos y sexualidad libre está clausurada. No se puede visitar ya. Ya la casa se vendió, entonces ya no está. Muchas gracias, muy sentido. Tenemos en línea, porque se nos tiene que retirar pronto, a la cantautora nacional Guadalupe Urbina, persona de brillante trayectoria continuada hasta el día de hoy, desde la década de los 80, ganadora del premio América de los Descubrimientos de Radio Francia, originaria de Carrillo, Guanacaste. Ha tenido carrera musical tanto dentro como fuera de nuestro país, integrando grupos musicales y dando a conocer sus composiciones en entornos como el sello discográfico Putumayo y el programa Sonidos Étnicos de Radio Televisión Española. Es también escritora y tiene libros publicados. ¿Qué más les podemos decir de Guadalupe Urbina? Queremos preguntarle a Guadalupe, ¿cuál es, Guadalupe, el entorno actual de la obra de Álvaro Fernández según vos lo ves? Se tiende a ver como un fenómeno histórico. Sin embargo, está no solo el legado de su pasado, sino también una nueva movida musical con utilización de herramientas muy interesantes para la búsqueda de nuevos públicos. Contanos, Guadalupe, sobre tus impresiones sobre todos estos nuevos atrevimientos de Álvaro. Hola, buenas tardes. Qué gusto poder participar y me siento muy honrada de que Álvaro considerara importantes mis palabras alrededor de su trabajo. Bueno, primero que todo, yo conocí a Álvaro cuando yo era muy joven, tal vez tendría 24 años o así. Yo más bien hacía música con su hermano y es a través de su hermano que lo conozco. Y entonces iniciamos un contacto para hacer música con otro par de amigos que eran Anselmo Navarro y Sacal, Armando Sacal. Y a partir de allí comencé a escuchar las canciones de Álvaro y ciertamente a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo además era una estudiante de música que no estaba contenta pues yo buscaba otras cosas. Mi interés básicamente era estudiar psicología y no tenía esa carrera, pero siempre estaba muy interesada en ver esos procesos de conexión entre tus raíces y la creación musical contemporánea. Y lo primero que me impacta de Álvaro a mí es la conexión que Álvaro hace con la poesía costarricense, con la literatura costarricense y su música. Y además me gustaba mucho el hecho de que su música no era igual a la de todo el mundo, era diferente. Yo estaba muy cansada y yo nunca quiero más de lo mismo. Entonces, de alguna manera, la música de Álvaro vino a ser eso que no es más de lo mismo. Yo podría decir hoy, después de ver a la distancia el trabajo de Álvaro, que Álvaro se adelantó a su tiempo y todavía sigue adelantado. O sea, no, es un proceso muy interesante porque su obra es un legado de lo que fue para estas generaciones que están ahora y probablemente sea un legado que las nuevas generaciones tendrán que aprender a conocer. Yo creo que este país muchas veces debe merecerse a la gente que tiene, ¿no? Y siento que probablemente en Costa Rica también debe aprender a merecerse a Álvaro Fernández y su legado. ¿Qué pienso? ¿Por qué es que el trabajo de Álvaro Fernández ahora podría, de manera mucho más fácil que en mi época, conectarse con las nuevas generaciones? Claro que sí, no con cualquier nueva generación, digamos, son nuevas generaciones que también están en esa búsqueda de algo que no es más de lo mismo. Y que además están con una preocupación de sentirse ligados o siendo parte de una nación, una historia, una cultura. Y eso es lo que de alguna manera Álvaro nos ha dejado como legado. Ese atrevimiento de lanzarse, como decía bien Alberto, que sí, que Álvaro estaba más inscrito en el campo de la nueva canción,
pero una nueva canción que estaba por encima también de ser simplemente nueva canción. Él estaba haciendo nuevas propuestas melódicas, rítmicas, armónicas y literarias también, porque elegía los poemas muy bien, ¿no? Bien, yo creo que el legado de Álvaro es ahora cuando va a tener un gran florecimiento, porque en este momento su lenguaje de hace muchos años, en los años 70 que inició, ese lenguaje ahora va a encontrar muchos nichos, porque las nuevas generaciones tienen acceso a muchas otras expresiones musicales de otros sitios, etc. Y Álvaro sigue siendo único en su estilo. Él tiene un estilo muy personal, no estaba tratando de estar a la moda con nadie, ni de imitar a nadie. Si bien es cierto, podría tener influencias de todo lo que él escuchaba, creo que Álvaro estaba buscando ser él mismo, encontrar su propio camino. Y tenía su estilo desde que empieza a hacer música. Lo tenía y lo tiene. Y eso es muy importante en un país como Costa Rica, tener un propio estilo. Es muy importante porque es lo único que puede ser la puerta que se abre o el detonante realmente para comenzar a hacer una creatividad que tenga una riqueza diversa, digamos, ¿verdad? Y que no sea solamente parecernos a alguien, estar a la moda con alguien, tener éxito porque estamos con no sé con quién, sino atreverse, como hizo Álvaro, a ser él, a tener su estilo propio, pues que no ha cambiado para nada. Así a mí eso es lo que me gusta y yo escucho sus canciones y cada vez que las escucho digo, pero este tipo está volado, este tipo está volando. Es decir, sigue volando, porque son canciones que escuché hace 20 años, 30 años. ¿Qué digo? Que tenemos que estar muy cerca de este legado musical de Álvaro y que las nuevas generaciones puedan acercarse a, qué dicha que está aquí con nosotras y nosotros y que podemos todavía de vez en cuando encontrarnos, como en este caso el 31 de mayo, pues para compartir estos gratos momentos con él de sus búsquedas. Álvaro es un buscador permanente, sigue buscando. Y por eso ahora estas canciones que parecieran que no son ni de ahora, son del futuro, están haciendo nuevas propuestas. Esas canciones tienen posibilidades para que una paleta de lenguaje se expanda y puedan realmente saltar a muchas dimensiones musicales de esta generación y de las que vienen. Yo creo que muy pocos músicos hay en Costa Rica con esta delicadeza, con esta sensibilidad, con esta búsqueda y con este atrevimiento. Porque sí, Álvaro es un músico atrevido, y yo me alegro mucho que haya habido en Costa Rica un músico así, que tuvo la posibilidad de hacerlo y que no se dejó avasallar por una industria que le hubiera pedido hazme esto o hazme lo otro, o hazme un rockcito así, o hazme un jazz así, o hazme no. Este es Álvaro Fernández, esta es su propuesta musical, es su manera de interpretar, que no cualquiera puede interpretar la música de Álvaro Fernández. Y por eso en este proceso nuevo, lo que es lindo es también esta experiencia que creo que Álvaro está teniendo de que su música se acerque a otras generaciones y que él mismo reciba esos aportes de otros lenguajes, de otras formas de hacer, de ver y entender su música. Yo estoy encantada, me alegro mucho, felicitaciones por este trabajo, por atreverse, por estos acompañamientos que Álvaro está teniendo y porque son aportes que este país necesita. Esto es urgente, uno puede aburrirse mucho de escuchar siempre más de lo mismo. Muchas gracias, ha sido un gran gusto, Álvaro, felicitaciones y mucho éxito con todo. Apenas estás empezando. Muchísimas gracias, Guadalupe, por esta participación. Ella nos acompañó en línea. Tenemos en la parte final de lo que es las intervenciones de nuestros panelistas a Foleón.
gestor cultural, productor de espacios radiofónicos y de programas en línea, organizador de eventos y un historiador bastante prolífico de la escena del rock nacional. Es autor en esa temática de los libros Ferra Pop Mixtape en 2016 y el Rock Fest en 2020. Fue además un colaborador importante en varias de las reseñas del libro 101 discos indispensables en la música costarricense. Fo, ¿qué tal? ¿Cómo ves vos, habiendo estudiado tan a fondo el disco Compadre y los inicios de la carrera musical de Álvaro, su nueva obra musical? ¿Qué nos puedes contar sobre sus motivaciones temáticas actuales y sus acercamientos con músicos jóvenes para estas nuevas composiciones? Buenas tardes. Sí, para empezar a contestar eso, quiero tirarme un poco para atrás. Hay un músico inglés que se llama Brian Eno, que es muy famoso por sus avances, tanto tecnológicos como melódicos, en la música popular. Y Eno era nieto e hijo de gente que trabajaba en el correo, ¿verdad? Que era gente con trabajos prácticos. Y venían de una clase obrera de gente con trabajos prácticos, y tuvo una crisis como a los 20 y algo cuando lo pegó una moto, sobre si su trabajo en las artes tenía algún uso en la vida de la gente, si hacía alguna diferencia. La conclusión a la que llegó Eno fue que el arte es una especie de área segura donde se experimentan con ideas nuevas, y ponía como ejemplo pequeño como las máscaras africanas que influyen a Picasso van sirviendo un poco para familiarizar a Europa con el arte africano y por ende con la gente africana, y que el mismo fenómeno se daba con la música popular norteamericana, y que eran pequeños anticipos de lo que era posible en la realidad. La razón por la cual menciono esto es porque es un poco a veces difícil de entender el presente, porque todo está pasando en la escala real, por decirlo así. Esto me encanta lo que dijo Guadalupe, porque voy a brincar un poco sobre eso, sobre el futuro. La obra de Álvaro, para mi generación, calza dentro del rock progresivo sin ningún tipo de titubeo, ni cuestionamiento, ni de duda, porque nosotros crecemos después de la caída del muro. Y esta pequeña talla es una diferencia gigantesca. El periodo de discusión polar de la nueva canción costarricense versus el rock costarricense pertenece a dos discursos imperiales, de diferentes polos imperiales, forzados un poco desde perspectivas externas, que negaban que en realidad Latinoamérica es un crisol, ¿verdad? Que es un espacio mágico donde la ciudad se convierte en selva en cuestión de cuadras. La música de Álvaro Fernández cae justo en ese espacio, donde la sofisticación de los países de OTAN, con su música rock, ¿verdad? Armada y pensada, se cruzaba con la poesía y las imágenes campesinas. Estaba totalmente fuera de época en el momento que sucede. Para mi generación es mucho más lógico. Nosotros tenemos a Caifanes, tenemos a Café Tacuba, crecemos con Spinetta ya parte del discurso absorbido. Para nosotros el tango en Charly García no fue una sorpresa, no fue una curva cerrada. Entonces, ese detalle sobre lo que era posible en el futuro, sin estar pensando en esas presiones de Guerra Fría, es lo que logra el disco Compadre en ese momento. El regreso de Álvaro plantea otro montón de preguntas que tienen que ver con, no solamente con las cuestiones estéticas que está recuperando de su juventud, reinterpretadas a través de ojos modernos, sino también su lugar como un artista productivo en un espacio cultural que pareciera no perdonar el paso del tiempo, por ponerlo así, ¿verdad? Un mundo donde la creatividad se asocia normalmente a la juventud y a cierto tipo como de irreverencia más cajonera, por decirlo así. Para mí el regreso de Álvaro
en el momento que se dio real. Para mí era no el regreso a una nostalgia de un momento que no viví, sino la aparición de una serie de posibilidades creativas que nadie más iba a escarbar. Entonces, desde ese ángulo es lo que yo siento que se vuelve tan interesante de estar viendo la obra renovarse y cambiar de forma ante nuestros ojos en tiempo real, porque no es una obra que esté muerta. De hecho, me parece muy interesante el hecho que esté reversionando algunas canciones y todo, porque empieza como a cambiar como la cámara del lugar a la hora de contar la historia, un poco como Rashomon, ¿no? Entonces de repente uno está viendo la historia contada de diferentes ángulos por la misma persona y en diferentes momentos biográficos. Entonces la experiencia y la perspectiva y el ingenio va cambiando, se va subvirtiendo, por decirlo así. Y a la vez, el hecho que se asocia a músicos jóvenes, hay una forma como una ausencia de ego a la hora de decir, hey, démosle, hagamos esto, dejemos lo que se quiebre, reconstruyámoslo y vemos qué sucede. Ese tipo de cosas no son tan comunes. Un artista más egoísta estaría tratando de preservar su obra en ámbar, ¿verdad? Sobre todo si es una obra tan celebrada, para que nadie la corrompa y nadie se la ensucie. Estaría tratando de sacar reproducciones idénticas del disco, ¿verdad? Para poder mantener como su momento de gloria congelado en un espacio, en vez de decir, no, hagamos esto y ensuciemos esto que la gente conoce y saquemos otra cosa más. Eso es para mí de las cosas más atrevidas que un artista puede hacer, cuando particularmente la gente disfruta mucho los lugares seguros a la hora de aventurarse fuera de su casa o a la hora de pasar un tiempo con una obra, ¿no? Lo que me parece importantísimo es que la obra actual de don Álvaro, más que tratar de reproducir la sonoridad de su ópera prima, está tratando de reproducir el asombro y el choque y el momento como de belleza en el que te das cuenta de algo finalmente, porque algo te cuestionó y te sacó de tu lugar de confort. Entonces, desde ese ángulo, para mí es de los momentos como más ricos como creador, y lo que más me emociona de por fin concretar el lanzamiento de esos discos es imaginar todo lo que sigue a partir de ahora. Todo lo que sigue a partir de ahora, sigue mucho. Damos inicio entonces a la participación del público asistente en cuanto a sus reacciones sobre el trabajo musical de Álvaro o alguna pregunta que tengan sobre las intervenciones de los panelistas, y damos inicio. No sé si alguna persona desea participar. Primero, buenas tardes y felicitaciones a mi amigo Álvaro. Tengo una pregunta que en alguna medida uno de los comentaristas lo plantearon, pero más bien es conocer cuál sería la respuesta de Álvaro. Tu primer disco fue en 1976, pero pasó un tiempo en que realmente nadie te siguió en el sentido de generar un proceso ligado a lo que vos empezaste a sembrar en ese año. ¿Cuál podría ser la explicación que darías ese tiempo en que realmente el auge de grupos o cantautores no se dieron como probablemente se está dando ahora, sobre todo en los últimos 20 años? Gracias. Bueno, gracias Mariano por acompañarnos y tu amistad y la pregunta. Ayer fui a hacer una entrevista anoche con Leonardo León, que es el jefe de programación de Radio U.
fue una conversación muy bonita, la voy a publicar la semana entrante. Y mientras él calibraba los micrófonos y eso, yo estaba acordándome de un par de canciones que le escuché a Mercedes Sosa, que no son de Mercedes, como tanta de la música que ella canta, pero que ella las potenció y las convirtió en himnos, digamos, generacionales. Hay una canción que es de Piero, que se llama Soy pan, soy paz, soy más. Y hay otra que se llama Como la cigarra. Entonces esas dos piezas me han conmovido siempre hasta el tuétano y en parte, y bueno, creo que es un fenómeno colectivo, a la gente son piezas muy, muy queridas de Mercedes, así que hay algo ahí que ella toca a partir de esas canciones que ella transforma en himnos. Entonces en Soy pan, soy paz, soy más, que es de Piero, ella dice: hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Y en Como la cigarra, él dice, ¿verdad? Ahorita no recuerdo exactamente el verso, pero cantando al sol como la cigarra después de 100 años bajo la tierra, como un que vuelve de la guerra, ¿verdad? Que dice ella. Son canciones bellísimas. Y yo me siento, digamos, es un poco una respuesta medio angular, tangencial a lo que vos decís. Una cola. Un tiro de la esquina. Sí, exacto, con chanfle. Que creo que refleja mi propia vivencia, esa, digamos, de pasar 100 años bajo la tierra y volver como después de la guerra. John Lennon tiene ese pensamiento tan lindo de que la vida es eso que le pasa a uno cuando uno está ocupado haciendo otras cosas. Entonces yo creo que yo doy testimonio de eso, ¿verdad? Así ha sido mi vida también. Entonces uno pasa enterrado, se entierra o lo entierran, se mete por senderos y va descubriendo cosas y viviendo experiencias, y estas alimentan volver después como de la guerra. Y luego en el momento de esa vuelta, que es una cosa, digamos, no diría cíclica, sino en espiral, ¿verdad? La vida de uno es como una espiral, no es un círculo que se repite, sino que va evolucionando, y lamentablemente hasta la muerte, pero no sabemos qué hay después, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que hay algo más, que la vida es más fuerte que la muerte, como dice el Eclesiastés. Entonces uno hace esos ciclos, vuelve de la guerra, ¿verdad? Y creo que el gesto es ponerlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas, ¿verdad? Así es como uno se renueva, sacando todo. Entonces, bueno, en este momento en esta mesa está todo. Hoy hicimos el lanzamiento de los 2 discos nuevos, digamos. Como dice Fo, ya ha pasado tiempo de espera de esos 2 discos, de ponerlos sobre la mesa, y yo le digo a Nancy, mi esposa, que para mí ahora lo más misterioso es ¿y qué va a pasar después del viernes 31 de mayo, que yo doy el concierto presentando el último disco? ¿Y qué va a pasar al día siguiente? ¿Verdad? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Y bueno, yo tengo mis proyectos, digamos, mi jardín que estoy cultivando. Este ciclo de estos 2 discos me ha permitido eso, sacarlo todo afuera,
renovarlo, como dice Fo, ¿verdad? Como para dejar que vuelva a sorprenderme a mí y a sorprender a la gente que lo escuche, ¿verdad? Que Compadre no es solo aquella canción del disco Compadre, sino que es una versión en guapango jazz creada con Luis Monge, que le desarrolla unas resonancias rítmicas y armónicas absolutamente inesperadas y sorprendentes con respecto a Compadre, como símbolo, digamos, de este nuevo paso. Entonces sí, es lo que te puedo decir con respecto digamos, si te entiendo bien, la pregunta es ¿qué pasó con el silencio? No sé, ¿verdad? ¿Qué pasa con el silencio que ha habido, los silencios? Y digamos, si ha habido en torno a los silencios, pareciera una paradoja decirlo, ¿verdad? Pero si en torno a los silencios, si ha habido sonidos, si ha habido conversaciones, ¿verdad? Y yo creo que las conversaciones, el alma de la conversación está en los silencios, ¿verdad? Porque es cuando uno calla que el otro o la otra habla, ¿verdad? Y entonces uno escucha y responde. Y ese diálogo es toda la vida se le va a uno en eso, hablando, diciendo, proponiendo, callando, escuchando, que nace. Hay una pieza bellísima que Jorge Drexler trajo hace poco, que es una de su último repertorio, que hace eso, ¿verdad? Él va cantando y cantando y de repente dice silencio. Y se oyen las gotas de lluvia, las hojas dar vuelta, en ese momento de silencio que él hace en la pieza. Es una genialidad. Entonces, lo que te puedo decir, tal vez no es una respuesta contundente, pero tal vez como acorpando el misterio de esto. Gracias, ¿alguien más? Gracias. Bueno, en principio voy a tratar de ser bien compendioso. Felicitarte, Álvaro, por este homenaje retrospectiva. Agradecer a los diferentes panelistas que han externado su perspectiva desde la parte histórica, desde la reflexión poética, familiar, y creo que un poco para responder también a esa pregunta que lanzaba Mariano, creo que también desde la parte histórica, en el momento en que vos salís, es un momento también, digamos, emblemático. Pienso en esa década de los años 70 socialmente aquí en Costa Rica. Bueno, yo estudiaba aquí en la escuela, en el edificio metálico. Yo me acuerdo como en el año 1974 toda la problemática de Cuba, la penetración de ideologías que venían de otros lados, por dicha, digamos, gente que emigró huyendo de las dictaduras absolutistas del sur, propiciaron espacios como, pienso yo, porque me encantaba la Copucha, igual el Teatro del Ángel, digamos, donde una nueva intelectualidad que venía de otros ámbitos, ¿verdad?, se permeaba también con las inquietudes de la sociedad costarricense de esa época, y claramente pues algunas rara avis, por ejemplo como Vernon Hine, pianista excepcional, incomprendido y desgraciadamente muy venido a menos, ¿verdad? Pero igualmente pienso que la labor tuya desde en ese año, bueno, en esa década de los 75-76, yo me pongo también como músico y como productor, lo difícil que era en esa época poder, si ahora es difícil producir o agenciarse un disco, lo que sea, en aquella época pues lo difícil que era también poder emprender esta aventura, y sobre todo porque yo me acuerdo que cuando yo estudiaba aquí en el Conservatorio de Música,
y yo le decía a la gente, me decían, pero usted es tan chiquillo, ¿usted qué quiere ser? Bueno, yo ya tengo un proyecto. Bueno, ¿y qué proyecto tiene? Yo quiero ser músico. No, pero ¿qué va a hacer usted? Yo quiero ser músico. Y la música siempre era vista como cualquier cosa menos una profesión. Era como una diversión, ¿verdad? Una diversión o un pasatiempo para las niñas de alta sociedad, ¿verdad? Que podían tocar piano, etcétera, etcétera. Nunca se dio con esa perspectiva. Ahora, en relación con esto, bueno, tamaño par de troncos musicales, Luis Monge con su proyecto de Swing 4, ¿verdad? Y Chepe González, que también fue compañero mío aquí en el Conservatorio de Música, excepcionales músicos. De ahí uno siempre se reinventa, digamos, pienso yo, o sea, con todo respeto y claro, vos tenés todo el derecho, mira, lanzaste Compadre y ahora es una versión nueva de Compadre, y ¿por qué no? Si el mismo Igor Stravinsky hizo como 6 versiones diferentes de Consagración de la Primavera, Leonardo da Vinci nunca soltó a la Gioconda porque siempre la anduvo, nunca estuvo acabada para él, entonces siempre fue como algo, ¿verdad? Y uno en esa misma dimensión, un poco del ego narcisista del artista, pues también tiene obras que son emblemáticas, en este caso una producción como Compadre y específicamente la obra, la pieza Compadre, donde uno dice, bueno, o sea, todo está dicho y no todo está dicho, porque podemos hacer el update, ¿verdad? Hacer como la actualización para que, como vos decís, en una versión más, dijiste, no hip hop, sino Guapango Jazz, exacto, para que esté más cerca. O sea, el mensaje siempre está ahí implícito, pero digamos, a veces siempre es como necesario hacer las que hicieron los frescos de la Sixtina, ¿verdad? Quitar todo aquel montón de humo y de cosas y dejar ver el color excepcional con que Miguel Ángel pintó esas obras. Entonces, vaya mi felicitación para vos, para los panelistas, para la producción de la biblioteca, por este justo y muy merecido reconocimiento, homenaje y retrospectiva de la obra, de toda tu obra. Muchas gracias. Con gusto. Yo soy un rockero, y los que me conocen saben que así es, de los de hueso colorado. Yo me encontraba en 1975 en el Hospital San Juan de Dios, recién operado de una apendicitis que se había convertido en una peritonitis. O sea, yo estaba grave. Y los médicos, por supuesto, me prohibieron moverme de la cama. Pero en 1975, a finales de ese año, se presentaba en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano Álvaro Fernández. Y yo con los dolores que producen una operación de este tipo, cogí mi motocicleta y pasé por todo ese montón de huecos que habían desde el Paso Colón, donde yo vivía, hasta el Centro Cultural, porque yo no podía dejar de ver
a Álvaro Fernández, de quien he sido seguidor toda la vida, como rockero. Porque Álvaro Fernández, lo recuerdo en el primer concierto al aire libre que hubo en Costa Rica, en las nubes. Él no tocó, pero ahí estuvo. Yo estuve ahí. Y recuerdo la columna que tenía él en La Nación, El Submarino Amarillo, donde hablaba sobre los conciertos que se iban a dar aquí en Costa Rica y de la música en general en otros sitios del mundo. Pero ¿a qué vengo con esto? Para mí, Álvaro Fernández no es nueva canción, para nada. Y yo respeto la nueva canción. Me encantó el disco de Luis Enrique Mejía y Hachas de Sol, donde sí hay nueva canción. Es Luis Enrique Mejía haciendo nueva canción crítica. Rubén Pagura hizo un poco de protesta ahí, como doble frijol. A mí en realidad nunca me llegó mucho. Sí lo escuché, cantaba algunas canciones de él. Juan, no sé qué, había una que nosotros cantábamos. Pero es que compadre es otra cosa. Yo no puedo etiquetar a compadre, porque compadre es una amalgama de una serie de tesituras, de ricuras, como de sabores, muy tropical, sí, muy triste, sí, también, muy llena de esperanza, sí, también, muy rockera, sí, también, claro, hay rock, hay jazz, hay algo de salsa. ¿Y esta canción protesta? No diría que tanto, pero sí hay. Sí hay. Entonces yo me inclino más por pensar, como piensa Fo, que compadre se acerca más al rock progresivo que a la nueva canción, y en eso pues difiero de mi querido Beto. Yo no le encuentro por ningún lado la nueva canción al disco compadre, pero sí le encuentro un montón de elementos de rock progresivo muy latinoamericano, eso sí, muy a lo Álvaro, muy costarricense. Y para no extenderme, porque lo voy a entrevistar después, otra vez vamos a volver aquí, mi querido Álvaro, cuando hagamos los programas que estamos ya por comenzar, sobre los pioneros del rock costarricense, los 25 años olvidados, perdidos, al propio, diría yo, a propósito, perdidos de la historia del rock costarricense. Ahí te voy a traer de nuevo y vamos a conversar un poco más. Pero por el momento, y para cerrar esta intervención mía, yo quiero decirles, en mi criterio, que de todo lo que yo he escuchado de producción nacional, en el género rock, no conozco, no he escuchado todavía, o sea, hasta este momento, en mi criterio, digo yo, no quiero ofender a nadie, por favor, aquí hay muy buenos músicos y hay cosas maravillosas, pero una obra como compadre, para mí, no se ha realizado todavía, no se ha vuelto a realizar.
Creo que en ese sentido, compadre se llevaría, si fuera que yo tuviera que darle un premio como el mejor disco realizado en Costa Rica por un músico de rock, yo diría ese es Compadre. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay, gracias Johnny, alguna otra persona que quiera compartir. Bueno, en 1972 sale el disco Harvest de Neil Young, por quien entiendo sentís gran admiración y ha sido muy influyente en tu trabajo. 20 años después sale en celebración de Harvest el Harvest Moon, en donde Neil Young utiliza los mismos rudimentos de folk rock y crea nuevas canciones. Y por momentos a mí me gustó más el Harvest Moon que el Harvest, que traía, el Harvest trae canciones como Old Man y por supuesto la famosa Heart of Gold. Me recuerda mucho este nuevo lanzamiento tuyo, ese gran momento de la historia en donde vienen nuevas interpretaciones con los mismos elementos y muchos más novedosos. Muchas gracias, Álvaro, por compartir tu obra con nosotros y dejársela al público, tanto en línea como aquí en la biblioteca. Gracias a los panelistas que participaron en este conversatorio. Tenemos una cortesía, un refrigerio aquí a la salida y pues aquí podemos seguir conversando, pero a las 6 nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias. Buenas noches. No quiero decir que necesitamos tu fuerza, que un puño es un toro y 100 toros un ancho camino caminé.